Buenas tardes. Continuando con la presentación de nutrición parenteral respecto a los temas que se han programado para el día de hoy en relación a los componentes de la nutrición parenteral, algunos aspectos importantes sobre la elaboración, el control de calidad, que es parte de las actividades que nos compete a nosotros los farmacéuticos, que debemos de considerar para poder realizar un trabajo integrándonos en el equipo multidisciplinario, como veníamos conversando, para poder lograr la recuperación de los pacientes y el bienestar, sobre todo de la familia, cuando el paciente se encuentra con limitaciones a la alimentación, que es una de las razones por la cual nosotros los farmacéuticos estamos trabajando en este campo para poder dar un soporte en el aspecto nutricional. Cuando nosotros hablamos sobre la elaboración de nutrición parenteral, vimos algunos aspectos importantes sobre los lugares, los equipamientos, las áreas donde se deben elaborar. Lógicamente son aspectos que al farmacéutico le compete para poder realizar esta actividad, ¿no? Esta preparación de la nutrición parenteral, como es de conocimiento de todos, se puede realizar de forma manual o de una forma automatizada. Esta forma automatizada nos permite en cierta forma reducir tiempos, sobre todo cuando la producción es en una demanda mayor, o una forma manual, que es la que normalmente lo venimos realizando acá en nuestro país, para poder realizar esta mezcla magistral estéril, que así está contemplado dentro de la OSP, una actividad tan importante del farmacéutico dentro de farmacotecnia, que es donde se ubica dentro de los establecimientos farmacéuticos a nivel hospitalario y en la forma privada que también se viene desarrollando en nuestro país, que es el lugar donde realmente quiero compartir con ustedes toda esta labor que vengo realizando en estas unidades para poder realizar esta preparación de fórmulas magistrales estériles que son la nutrición parenteral. Estas unidades centralizadas de mezclas donde está contemplada la nutrición parenteral viene a ser prácticamente una consecuencia importante que se ha alcanzado dentro del rubro farmacéutico, luego de haberse inventado muchos productos de administración intravenosa, cuando había una gran necesidad de poder suplir esa nutrición en pacientes que estaban con limitaciones. Pues esta creación de la nutrición parenteral ha tomado muchos años, que si hacemos una revisión histórica, pues ha tenido que pasar por muchas etapas. Dentro de eso, complicaciones que han generado hasta muertes. A este nivel, nosotros a esta época ya lo tenemos muy desarrollado, sobre todo cuando vamos a ver esa necesidad de que el paciente requiera, cuando no tiene realmente la forma de administrar los alimentos, los nutrientes en pacientes que están con un proceso de catabolismo, requerimos pues darle de alguna manera este soporte nutricional. Es ahí donde se inicia este trabajo de nutrición parenteral y nosotros los farmacéuticos formamos parte de todo este equipo multidisciplinario. Una administración de nutrientes que podría ser por vía enteral o por vía parenteral, como lo conocemos, pues ahora nos vamos a centralizar a la parte parenteral, porque la administración de estos nutrientes van a ser por vía endovenosa. Nosotros farmacéuticos entonces no estamos contemplados dentro de este rubro. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es velar por la seguridad de este producto farmacéutico, de tal forma que debe ser presentada de una forma garantizando la esterilidad de los insumos con los cuales se va a elaborar, garantizando la compatibilidad y, algo importante, la composición, del cual vamos a conversar. Todo el equipo multidisciplinario que participamos en este rubro estamos completamente identificados con cada labor que nos compete a cada uno de los integrantes. Y es así que debemos conocer todo el modelo y etapas que define todo este proceso de la nutrición parenteral, desde el cribado nutricional, donde también los farmacéuticos tenemos que estar involucrados, de poder identificar a aquellos pacientes que requieren esta nutrición parenteral, al hacer una valoración nutricional, establecer todo un plan estratégico del manejo de la terapia nutricional.
¿Dónde nos ubicamos? Es justamente cuando vamos a ver el tema de la formulación. Esa formulación que contiene una cantidad de componentes de las cuales vamos a conversar el día de hoy. La elaboración, responsabilidad plena del farmacéutico, la administración, que es responsabilidad de la enfermera, pero ahí también tenemos mucha participación porque tenemos que garantizar que este producto que hemos elaborado debe llegar en las condiciones apropiadas al paciente. ¿Cuál es nuestra labor? Una de ellas es capacitar y poder interactuar con todo el equipo de profesionales, sobre todo el personal de enfermería, que se encuentra las 24 horas frente al paciente. La monitorización, que es otro tema que va a ser también tocado dentro de estos capítulos de la diplomatura, que lo va a tocar posteriormente, es también un ámbito importante en el cual los farmacéuticos estamos inmersos. Bueno, todo esto realmente requiere también que el profesional esté formado y que pueda poner en práctica todos sus conocimientos de gestión, conocimientos de ética, de investigación y lo que es la formación. Con respecto a ya consolidando toda el área netamente en la parte de nutrición parenteral, para yo elaborar un producto, como lo habíamos mencionado anteriormente, debo conocer y debo tener en cuenta cuáles son las áreas importantes donde debe manejarse este tipo de producto, qué equipos debo tener, cómo es que los debo manejar, el producto, que es los componentes, tema de hoy, y el personal que va a elaborar este producto. De hecho, hay un proceso, una operación logística que se viene desarrollando y esto se aplica a nivel hospitalario, en la parte privada, para poder llegar este producto final al paciente en las condiciones que se debe dar. ¿No? Estamos hablando desde la prescripción que es emitida por el médico, esta prescripción justamente donde están contemplados todos los componentes de la nutrición parenteral, el cual va a ser motivo de una verificación por el farmacéutico, haciendo una serie de intervenciones que las que llamamos farmacéuticas para poder llevar a cabo este producto final como preparador magistral estéril. Y es así que nosotros elaboramos, acondicionamos, hacemos un tema de distribución, la administración, competencia de la enfermería. Muy bien, para poder realizar este producto necesitamos conocer profundamente cuáles son los componentes, de qué estamos hablando, cuáles son esos macronutrientes, micronutrientes, electrolitos que lo forman parte de este producto farmacéutico considerado como preparado magistral estéril. En primer lugar son los carbohidratos, que es uno de los macronutrientes que me da un aporte calórico. Estos carbohidratos en nutrición parenteral básicamente se van a prescribir en las recetas cómo lo vamos a identificar. Muchas veces no la ponen como carbohidratos, sino la ponen el aporte como VIG, que es el volumen de infusión de la glucosa monohidratada. Esto quiere decir que la molécula de dextrosa tiene incorporada dentro de su estructura química una molécula de agua, por eso que la llaman monohidratada. Esto es importante porque la densidad calórica en este tipo de macronutrientes, carbohidratos, es de 3.4 kilocalorías por gramo de VIG. A diferencia de los otros carbohidratos presentes en las dietas integrales, cuyo aporte es de 4 kilocalorías por gramo. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, estos aspectos importantes cuando nos referimos a los carbohidratos. Para cubrir estos requerimientos nutricionales de carbohidratos dentro de una preparación de nutrición parenteral, se utiliza una concentración de dextrosa al 50%, cuya osmolaridad para la nutrición parenteral disminuye debido a que el aporte va a ser en volúmenes menores. Lógicamente, esta presentación existe también en otras como el 10%, al 5%. Sin embargo, lo que me va a impedir es reducir volúmenes. Existen dextrosas al 70%, no la manejamos todavía en nuestro medio. En el caso de la dextrosa, tiene un aporte de osmolaridad adecuada, la cual tenemos que tener en cuenta comparando, por ejemplo, con el agua, cuya osmolaridad del agua destilada es 0, pero se pone en la práctica como una osmolaridad 1. Entonces, ¿por qué hablamos y tocamos este punto de osmolaridad? Porque en nutrición parenteral es importante, porque va a ser parte de un proceso de verificación,
que tenemos que contemplar como un parámetro importante para definir la vía de administración. Estos carbohidratos, cuyas presentaciones varían en concentraciones, vamos a centrarnos al 50%, porque este 50% es la que manejamos en forma general en todas las unidades de soporte nutricional o centrales de mezclas, unidades USNAs, como lo llaman, y de acuerdo a las instituciones han tomado ciertas nominaciones, donde el farmacéutico lidera en las centrales de producción. Entonces, uno de los insumos que utilizamos para esta elaboración es la dextrosa al 50%. Y considerar de que hay una constante importante de 2.88, que es la que se va a emplear para temas de cálculo. A veces tenemos que ver algunos aspectos de cálculos, fórmulas, porque sí va a ser necesario, y es la parte que nos caracteriza a los farmacéuticos cuando tenemos que evaluar una prescripción o tomar una decisión respecto a la composición de una nutrición parenteral. Si hablamos tan solo de volúmenes, tenemos que ver que el volumen que está destinado para la nutrición parenteral pueda ser cubierto con todos los componentes que indica el médico. Es ahí donde nosotros tenemos que elegir adecuadamente estos insumos respecto a la dextrosa, como les decía, considerando de que tienen diferentes concentraciones. Si yo quiero un volumen restringido para el caso de pacientes, por ejemplo, con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ajustar volúmenes. No me voy a atrever a utilizar una dextrosa al 5% sabiendo que con eso no voy a cubrir lo que me están indicando en la prescripción médica, razón por la cual debo yo utilizar una dextrosa al 50%. Entonces, el volumen de dextrosa a partir de un requerimiento de BIG la puedo calcular, y acá tienen una fórmula donde este requerimiento de BIG expresada en gramos por kilogramo de peso del paciente por la concentración de glucosa, que está en mililitros por gramo, me va a dar el volumen que voy a utilizar para la elaboración. Este valor total es la que hacemos cálculos para poder elaborar, ¿no?, la orden de manufactura para preparar la nutrición parenteral. Respecto a las proteínas, el aporte de nitrógeno es la que nos va a brindar a través de estas fuentes proteicas. Entonces tenemos soluciones de aminoácidos que son cristalinos de forma levógida. Existen disponibles soluciones que también van en diferentes concentraciones para diferentes situaciones clínicas. Es ahí donde tenemos que elegir adecuadamente este tipo de producto. Las proteínas están teniendo diferentes características químicas de acuerdo a las patologías. Tengo que yo determinar cuál es la más correcta a usar. En el caso, por ejemplo, de las hepatopatías, las fórmulas con alta cantidad de aminoácidos de cadena ramificada son las que se indican. El descenso de aromáticos, entonces hay aminoácidos en el mercado específicos para pacientes con hepatopatías. La razón por la cual el farmacéutico debe conocer de cerca para quién va dirigido esa formulación, saber cuál es el diagnóstico del paciente, para así poder elegir adecuadamente el insumo a utilizar para la elaboración. Hay también aminoácidos específicos para pacientes con insuficiencia renal. En este caso, estas fórmulas que aportan aminoácidos esenciales más histidina. En situaciones de estrés, que casi todos los pacientes que requieren de nutrición parenteral se encuentran en esta situación. Para tal caso se utilizan fórmulas con modificación de la proporción de aminoácidos ramificados o suplementos de aminoácidos condicionalmente esenciales, como la L-glutamina. Según el tipo de población, entonces vamos a elegir el aminoácido específico. En caso de edades, lógicamente tenemos que contemplar los neonatos, pediátricos y adultos. Y para cada una de estas edades también debemos elegir adecuadamente los aminoácidos. No podemos usar un aminoácido de adultos para un neonato, porque sabemos que todavía en estos neonatos pues la madurez hepática no está adecuada y podemos causarle complicaciones. Y estas complicaciones muchas veces son irreparables. Por ningún motivo, como les venía diciendo, debe asumirse que un neonato o un paciente pediátrico pueda usar este tipo de aminoácidos.
Las soluciones de aminoácidos para adultos están diseñadas de manera que el balance entre los aminoácidos esenciales y no esenciales es el adecuado según la edad y la madurez orgánica. Los neonatos, por la inmadurez orgánica, como les decía, necesitan aminoácidos condicionalmente esenciales por ser lactantes. Por ejemplo, la arginina, tirosina, cisteína, histidina, taurina, glicina, glutamina. Estos aminoácidos son no esenciales en niños mayores de 2 años, por ejemplo. Entonces, las soluciones de aminoácidos para adultos, sin embargo, resultan tener una cantidad aumentada de aromáticos, como la fenilalanina, la tirosina, el triptófano, la metionina, lo cual induce a la formación de falsos neurotransmisores. El bisulfito de sodio se utiliza como un antioxidante, lo conocemos eso, en las soluciones de aminoácidos cristalinos, pero hay un problema, que presenta el inconveniente de causar un daño al triptófano, el cual es un aminoácido esencial, precursor de neurotransmisores como la serotonina y esto a la vez de la metionina. Por lo tanto, se prefiere aquellas soluciones libres de bisulfito. ¿Esto a qué nos lleva? ¿Cuál es el mensaje que debemos de tener? Que los farmacéuticos al momento de elegir los insumos debemos contemplar todos estos aspectos para darle un producto de calidad. Muy bien, teniendo en consideración que tenemos diferentes tipos de aminoácidos por edades, por concentraciones y por composición, pues vamos a ver algunos cálculos que se realizan para la elaboración de nutrición parenteral. Estos requerimientos de aminoácidos, que son en gramos por kilo de peso, que casi siempre las prescripciones vienen de esa modalidad, se puede calcular finalmente un volumen en mililitros, ¿no?, haciendo la siguiente operación. El requerimiento, gramos por kilo, por el peso del paciente que debe estar expresado en kilogramos, la cual se multiplica por la concentración del aminoácido a elegir. Si es un aminoácido al 10%, será 10 entre 100, o sea, 10 mililitros por gramo. De tal forma que voy a tener el volumen del aminoácido a utilizar para la elaboración de nutrición parenteral. Muy bien, dentro de los aminoácidos también hay la glutamina, que viene a ser un aminoácido no esencial, pero en situaciones críticas, en situaciones de estrés, en situaciones clínicas que el paciente llega por su grado de lesión que pueda tener, muchas veces esta glutamina que es considerada no esencial se va a convertir en esencial, por lo cual en algunas situaciones va a ser importante suplementar o adicionar en la nutrición parenteral la glutamina. Está indicado como un suplemento de las soluciones de aminoácidos, la misma que va a ser contabilizada como un aporte proteico, sobre todo en aquellos pacientes que están en un estado de hipercatabolismo, hipermetabólicos, como situaciones de quemaduras, sepsis, riesgos tras translocación bacteriana, fístulas. Y este producto no debe administrarse a pacientes con insuficiencia renal grave, ¿no?, cuando el aclaramiento de creatinina es menor de 25 mililitros por minuto. Entonces hay que contemplar estos aspectos para poder utilizar como un aporte proteico. Con insuficiencia hepática grave, con acidosis metabólica grave o hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes, tampoco. Entonces, así como tiene muchas ventajas como un inmunomodulador, esta glutamina también tiene sus limitantes. La dosis, pues hay mucha discusión respecto a la dosis, pero sí tener en cuenta que ese aporte se va a sumar al aporte de proteínas totales que va a recibir en la nutrición parenteral. Cuando tenemos que calcular el volumen de la glutamina, hay que contemplar la siguiente fórmula. El requerimiento de la glutamina, gramos por kilogramo, 0.2 a 0.5 gramos por kilogramo, que es una de los requerimientos que se utiliza en el caso de glutamina por el peso y por la concentración de esta glutamina
que en el mercado la tenemos al 20%, que vendrían a ser 5 mililitros por gramo. De tal manera que podemos sacar el volumen de glutamina que vamos a adicionar a la nutrición parenteral. Muy bien. Otro de los macronutrientes importantes son los lípidos. De hecho, que si vamos a ponernos a revisar estrictamente de qué se trata, pues ya lo conocemos, cuál es la estructura química, pero lo estoy enfocando al tema nutricional para la elaboración de nutrientes parenterales. Los lípidos proveen importante carga calórica, ya lo sabemos que dentro de los macronutrientes es el que me da mayor carga calórica, reduce la osmolaridad de una solución, eso está demostrado, aporta ácidos grasos esenciales, son vehículos de vitaminas liposolubles y asimismo permiten diversificar el aporte de calorías y proteínas. Estos preparados actuales de lípidos son emulsiones de triglicéridos con fosfolípidos, yema de huevo, con emulsiones y glicerol como solvente. Ha habido muchas generaciones a través de la historia de los lípidos, mejorando la composición y mejorando las complicaciones que se presentaron durante ese periodo, de tal forma que a la fecha tenemos lípidos que están enriquecidos con omega 3 y omega 6. Estos lípidos que realmente van a evitar complicaciones hepáticas son las que actualmente la venimos utilizando en la nutrición parenteral. Entonces, estos lípidos me aportan básicamente 10 kilocalorías por kilo de peso. Las concentraciones a las que vienen estos lípidos son al 20%, o sea, 5 mililitros por gramo, es la que va a tener. Y si queremos calcular el volumen de los lípidos, básicamente tenemos que tener en cuenta el requerimiento que está indicado, gramos por kilo de peso. Estos van a variar de acuerdo a las edades, porque muchas veces los lípidos van a ser incluso retirados de la nutrición por algunas complicaciones que se presentan, sobre todo las plaquetopenias o algunas dislipidemias que pueda tener el paciente. Esta se multiplica por la concentración de lípidos, que es mililitros gramos, si es al 20 tendría que ser 5 mililitros por gramo, y finalmente me dan los lípidos en volúmenes de mililitros. Para formulaciones de 2 en 1 más lípidos, que eso hay que tener en cuenta, que puede ser 3 en 1, 2 en 1 más lípidos, los requerimientos de lípidos por el peso del paciente, la concentración y me da lípido y la elaboro en un contenedor distinto. Si lo voy a realizar una preparación 3 en 1, pues las voy a combinar, tanto los lípidos, carbohidratos y proteínas. Bueno, ¿qué otros aspectos podemos nosotros determinar en función a los macronutrientes? Algunas proporciones que sí va a ser necesario para poder yo realizar la evaluación, ¿no? La verificación de la prescripción, sobre todo en temas de estabilidades. Es importante conocer la concentración total de carbohidratos dentro de este sistema único, la concentración de proteínas, la concentración final de los lípidos. Bien, entonces la concentración final de carbohidratos lo voy a hallar multiplicando el volumen total de dextrosa en mililitros por la concentración. En este caso, si hemos dicho carbohidratos al 50%, ya lo sabemos cómo calcular, por el volumen total de la nutrición. Es así como me da el porcentaje de concentración de carbohidratos. Para poder yo determinar la concentración final de proteínas, lo que tengo que hacer también es saber el volumen de las proteínas, sea cual fuera la concentración, ¿no? Lo cual voy a multiplicarlas por ella entre el volumen total de la nutrición. Y así puedo obtener el porcentaje de la concentración de proteínas. Lo mismo con los lípidos, también el volumen total de lípidos por la concentración, el volumen total de la solución total y me aporta el porcentaje. Bien, entonces, en cuanto al volumen total, teniendo ya la solución, tanto de los requerimientos de lípidos, de los carbohidratos, de las proteínas, yo voy a totalizarlas más el agua que vamos a aportar. Ese volumen, dependiendo del tiempo de infusión, porque la recomendación es 24 horas de infusión, la divido entre 24 y me sale la velocidad de infusión total de la nutrición.
y si le estamos aplicando 2 en 1 más lípidos, entonces tendría que independientemente calcular el volumen total de este sistema entre el tiempo. Algunos parámetros nutricionales de los macronutrientes, aparte de los volúmenes, de los porcentajes, pues son gramos totales. En el caso de proteínas, habíamos dicho que me aporta nitrógeno, perfecto, ¿y cómo lo voy a determinar? Este volumen total por la concentración del aminoácido lo voy a dividir entre 16 entre 100, de tal forma que me va a dar el 6.25, que es un factor que yo digo por cada gramo de nitrógeno que me va a aportar, ¿no? Es igual a 6.25 gramos de proteínas, o 100 gramos de proteínas es igual a 100 gramos o 16 gramos de nitrógeno. En cuanto a la densidad calórica, esa densidad calórica lo vamos a ver, por ejemplo, de los carbohidratos monohidratados, que ya lo habíamos visto, es 3.4 kilocalorías por cada gramo. En cuanto a los aminoácidos, son 4 kilocalorías por gramo, y los lípidos al 20% son 2 kilocalorías por mililitro. Entonces, estas densidades calóricas me van a ayudar a determinar las calorías totales que yo puedo tener al final de mi preparación. De acuerdo a los cálculos que también vienen realizando los médicos, yo debo saber cuánto le tengo que dar de cada uno de los componentes, de acuerdo a la necesidad clínica del paciente, de acuerdo a lo que requiere en ese momento, e ir mejorando de acuerdo a su aceptación del paciente. En cuanto a las calorías provenientes de carbohidratos, tendría que multiplicar la densidad calórica, si es monohidratada, 3.4, por el volumen y por la concentración, de tal forma que me dan las kilocalorías. Por ejemplo, si tengo 3.4 por un volumen de 200, ¿no? Al 50%, entonces tendría que poner los gramos por mililitro, o sea, la concentración, y saco las kilocalorías. En cuanto al total de calorías no proteicas, las kilocalorías de carbohidratos por kilocalorías de lípidos es igual a las kilocalorías no proteicas. O sea, aquí no se considera las proteínas, solamente estoy sacando las kilocalorías de lípidos y de carbohidratos. Ahora, ¿para qué me sirve este cálculo? Este cálculo que voy a obtener es básicamente para sacar la relación calorías no proteicas. Estas calorías no proteicas son utilizadas para el monitoreo de los pacientes, para hacer un seguimiento de cómo va ese aporte, esa relación, para hacer los cálculos, las prescripciones que vienen realizando los médicos. Muchos criterios se utilizan: el aporte de calorías, el aporte de proteínas, de lípidos o de los macronutrientes y las relaciones calorías no proteicas. Porque lo que yo tengo que garantizar es la asimilación de las proteínas, no considerarlos como fuente calórica. Es ahí donde yo tengo que establecer esa relación kilocalorías no proteicas. Calorías no proteicas por gramo de nitrógeno, es justamente la que les decía, estas calorías no proteicas, me sale el total sumando entre carbohidratos y lípidos, entre el gramo de nitrógeno, pues voy a tener esta relación de calorías no proteicas, esa relación calórica no proteica. Esta relación calórica no proteica, de acuerdo al grado de estrés del paciente, también va a variar. Pues se maneja de 1 en 80, 1 en 100, 1 en 150. Entonces, todos esos aspectos clínicos son las que van a determinar, elegir o ver cuál es esta relación que se va a utilizar. Bueno, en caso del total de calorías proteicas, que es muy sencillo de sacarlos también, con el gramo total de nitrógeno por la densidad calórica del aminoácido, visto de otro punto, por 100 me va a dar el total de calorías proteicas. En cuanto a las totales, básicamente la voy a tener que contabilizar: calorías de carbohidratos, calorías de proteínas y calorías de lípidos. Y cada una de ellas ya lo hemos revisado cómo se va a obtener. Muy bien, la nutrición parenteral no solo lleva los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y lípidos, de las cuales, resumiendo, yo tengo que saber de cada una de ellas las diferentes presentaciones que tenemos acá en el mercado, los aportes, las densidades calóricas que me va a representar cada uno de ellos. Debo conocer también las diferentes presentaciones y composiciones de cada uno de ellos, sobre todo de los aminoácidos.
las proteínas que se presentan en forma de aminoácidos. Electrolitos. De hecho, que la nutrición parenteral no es una vía para poder monitorear o estabilizar la parte de los electrolitos y líquidos, sino también forman parte de la nutrición parenteral. Es como una dieta que yo voy a tener que darle aporte calórico, electrolitos y vitaminas. Lo mismo en la nutrición parenteral, la presencia de los electrolitos sí va a tener importantes funciones. En general se van a emplear muchas fórmulas para hacer los cálculos de los requerimientos de estos electrolitos. ¿Y cuáles son? Ahí ya estamos hablando del sodio, potasio, magnesio, calcio, el zinc, los oligoelementos, las vitaminas, que son parte también de la nutrición. En el caso de los electrolitos, se hace el cálculo de estos requerimientos también de acuerdo a patologías, de acuerdo a las edades, de acuerdo a la situación clínica del paciente. Entonces, realmente la nutrición parenteral es muy personalizada. No podríamos manejar tablas, si hay rangos que se tengan que utilizar, pero esto va a ser muy independiente de la situación clínica que se encuentra el paciente. Es la razón de que acá no se trata de ver qué rango si me pongo yo a prescribir. Es el médico el responsable de esta prescripción, quien tiene que determinar cuánto debe recibir. Muchas veces sale de los rangos, pero tiene una justificación. Y somos nosotros quienes tenemos que también estar alertas. Puede tratarse de un error de transcripción, puede tratarse de un error de prescripción. Entonces, ahí es donde tenemos que participar. Estos requerimientos de los electrolitos es de sumo cuidado. Es de sumo cuidado sobre todo en la parte de neonatología, donde los volúmenes son tan pequeños y los aportes de los electrolitos generalmente son en mayor cantidad, en volúmenes restringidos. Es ahí donde tenemos una intervención fundamental como farmacéuticos de velar por la estabilidad de estas soluciones. No tanto se presenta en los adultos porque manejamos unos volúmenes mucho más amplios, donde no hay tanto riesgo, por ejemplo, en el tema de precipitación, de formación de componentes de sales. Entonces, ahí es donde tenemos que prestar atención. Bien, entonces, dentro de los electrolitos que siempre están presentes en una prescripción, salvo algún limitante que pueda presentarse en el paciente, como casos de insuficiencia renal crónica, ¿no?, donde el paciente aún no está en hemodiálisis, por ejemplo, esto va a ser plenamente definida por el médico. El cloruro de sodio debemos de conocer qué presentaciones tiene en nuestro medio y cuál es la que se utiliza para la elaboración de nutriciones parenterales. Son estas ampollas que vienen en concentraciones del 20%. Este cloruro al 20% viene como cloruro de sodio. Hay algunos factores de conversión que tenemos que conocer. Para poder yo evaluar una prescripción, debo saber cuáles son esos factores de conversión. Cada mililitro de cloruro de sodio me aporta 3.4 miliequivalentes del sodio elemental y 3.4 también de miliequivalentes del cloro elemental. Aquí lo que vamos a prestar atención es en el sodio. Entonces hay fórmulas con las que nos ayudan y hemos determinado cuáles son los volúmenes que yo voy a utilizar para la preparación de la nutrición parenteral. No es que tenga que mecanizarme por estos equivalentes, tengo que saber de dónde sale cada uno de estos componentes, cómo es que lo interpreto. Por ejemplo, el volumen de cloruro de sodio al 20% tengo como presentación. Sin embargo, el médico me va a prescribir en 1000 equivalentes por kilo de peso. Si tengo 2000 equivalentes por kilo de peso en un paciente con 50 kilos, serán 100 miliequivalentes. ¿De qué? De sodio. Entonces, ¿de dónde lo voy a obtener? De esta fuente, cloruro de sodio. Entonces, para yo ingresar a preparar la nutrición parenteral, debo saber qué volumen voy a utilizar. Es ahí donde aplico todos estos conocimientos y recordar todas las fórmulas que siempre lo hemos manejado, ¿no? Entonces, el volumen de cloruro de sodio al 20% va a ser igual
Al requerimiento de cloruro del 20% está expresado en 1000 equivalentes por kilogramo de peso, como es que indica el médico, por el peso del paciente. Así voy a tener el total de 1000 equivalentes que va a llevar la solución de nutrición parenteral para un tratamiento de un día. Sobre la concentración del producto, debo saber cuál es esa concentración, 1000 equivalentes por mililitro. De tal manera yo voy a poder determinar el volumen de cloruro de sodio. Lo mismo ocurre con el cloruro de potasio. Aquí el potasio, también debemos de considerar que este potasio tiene un peso molecular de 39 miligramos por cada milimol, el cloro 35.5 miligramos por milimol. Entonces la presentación de este cloruro de potasio en el mercado es al 20%. Existen otras como el 14.9%, entonces se pueden dar diferentes concentraciones, pero tengo que elegir aquella que sea viable en mi solución. Cualquier cloruro de potasio, sea cual sea la concentración, la puedo usar. Entonces toca analizar y hacer los cálculos respectivos para poder preparar esta solución de nutrición parenteral. El volumen del cloruro de potasio al 20%, de igual manera lo voy a determinar con el requerimiento que también es en 1000 equivalentes por kilo de peso, pesado por el paciente y entre la concentración de esta fuente de potasio. Bien, así como el cloruro de sodio y cloruro de potasio, tenemos otro electrolito que es el fosfato de potasio. Fosfato de potasio es una forma de poder tener presente al fósforo como una salina orgánica, lo cual no tiene tantas ventajas actualmente en el manejo de nutrición parenteral, porque ya todos conocemos muy bien que como sal, este fosfato, como salina orgánica, genera muchas incongruencias, muchas inestabilidades en la nutrición parenteral, sobre todo en la parte de neonatología, donde, repito, los volúmenes son muy pequeños. Estos factores de conversión hay que tener presente para el tema de cálculos. El peso molecular del fósforo, sabemos, lo podemos sacar en una tabla periódica, son 31 miligramos por cada milimol. En el caso del peso molecular del potasio es 39 miligramos por milimol también. Y como fosfato de potasio es la que se presenta el fósforo. De tal manera que como fósforo elemental, por cada mililitro de fosfato de potasio es 0.6 milimoles. Y un miliequivalente elemental de potasio. Entonces, es la razón por la cual cuando interpretamos una prescripción debemos de tener la seguridad de la indicación médica. Si lo que nos está poniendo del aporte de potasio es el total o como solo cloruro de potasio. Entonces, muchas veces cometemos el error de independizarlo y no considerar el aporte de potasio que me da el fosfato de potasio, la cual debe ser descontada de este aporte total de potasio. La osmolaridad es otro tema. Cada electrolito, cada componente tiene una osmolaridad determinada. Esta osmolaridad es la que básicamente me va a finalizando toda la solución. Puedo sumar las osmolaridades por los volúmenes y tener una osmolaridad total. Entonces, mi obligación como farmacéutica, si estoy dentro de una central y es responsable de la producción, de la validación, debo conocer la osmolaridad de cada uno de estos elementos, cada uno de estos componentes. ¿Varían? Sí. De acuerdo a las concentraciones, van a variar. Es por eso oportuno revisar la ficha técnica de cada uno de estos productos para poder determinar estas osmolaridades. En cuanto al fosfato de potasio, igual utilizo la siguiente fórmula para poder hallar el volumen del fosfato de potasio en mililitros. Entonces, ¿qué necesito? El requerimiento de fosfato de potasio, la cual siempre se da como milimoles por kilo de peso. Al final lo multiplico por el peso del paciente, también expresado en kilos, entre la concentración del fósforo en el producto como milimol por mililitro. De esa manera puedo yo determinar ese volumen de fosfato de potasio. Bien, lo último, el gluconato de calcio. Dentro de los electrolitos, este gluconato de calcio la tenemos también
en una presentación, una concentración al 10%. Importante de poder analizar cada uno de estos componentes, porque es la parte química, que es la que nos compete, que es la que tenemos que considerar para hacer una buena verificación de esa prescripción y garantizar la estabilidad de las soluciones. Todas son estériles, en este caso del gluconato de calcio es muy hiperosmolar, todas son apirógenas y la administración todas son intravenosas, de todos los que hemos mencionado, ¿no? Todas están diluidas en una solución acuosa, tenemos que conocer las concentraciones y la forma muy segura de poder manipular y poder utilizar estos electrolitos. La osmolaridad del gluconato de calcio, por ejemplo, al 10% es 700 miliosmoles por litro. Este gluconato de calcio es una sal orgánica. Como tal, imagínense una sal orgánica con una sal inorgánica, fácilmente pueda formar nuevas sales y pueda precipitar. Es una de las formas que se presentan, de hecho que tendríamos otras presentaciones, pero actualmente las manejamos como gluconato de calcio. Bien, tenemos que ver la estabilidad de esta mezcla, lógicamente, y el gran problema que tenemos a la fecha es utilizar el fósforo inorgánico y esta sal orgánica del calcio, de tal manera que es muy frecuente, sobre todo en soluciones de 3 en 1 y neonatos con volúmenes pequeños y con altos aportes de calcio, presentar este tipo de precipitaciones. Debe ser evitada, sí, haciendo una buena evaluación de la nutrición. Los factores de conversión del calcio. Sí, hay que revisarlo, no pretendo darles tanta, detenerme en estos aspectos químicos más profundos, pero sí algunos a contemplar para el manejo de la nutrición parenteral, que les estoy dando algunos puntos muy concretos y las que son manejables y se aplican actualmente. El gluconato de calcio, por ejemplo, tiene 219 miligramos por cada milimol. El peso molecular del calcio como un catión divalente, 40 miligramos por mol. Como gluconato de calcio al 10%, entonces teniendo en consideración estas concentraciones, se ha establecido y se ha calculado que cada mililitro de esta solución me va a aportar 0.9898 gramos de gluconato de calcio. Y solo como calcio, que es la que nosotros tenemos que evaluar, 0.46 miliequivalentes de calcio elemental ionizable. Una milimol de calcio ionizable, 40 miligramos de calcio, de un miliequivalente, 20 miligramos, un miliequivalente de calcio, 0,5 milimoles de calcio. ¿Por qué diferentes presentaciones, unidades? Porque muchos médicos te prescriben como milimoles, otros como miligramos y otros como miliequivalentes. Entonces, debemos conocer profundamente todas las equivalencias para poder realizar los cálculos respectivos. No vayamos a cometer un error de poder hacer una mala equivalencia o un mal cálculo sin antes revisar y poder generar una incompatibilidad o una inestabilidad de la mezcla. Por eso es importante analizar bien cada una de estas equivalencias de acuerdo a las fórmulas que les estoy presentando. Veamos aquí, por ejemplo, cómo calculo el volumen de gluconato de calcio al 10% de acuerdo al requerimiento de una prescripción médica. El médico va a prescribir, requiero gluconato de calcio, tantos miliequivalentes, perfecto. ¿Qué hago? Lo multiplico por el peso del paciente y esta entre la concentración, que ya lo conocemos, la única presentación que tenemos al 10%. Bien, calcio, fósforo son los problemas siempre en nutrición parenteral, no dejando de lado, lógicamente, al sulfato de magnesio, que es otra sal inorgánica, que viene en concentraciones del 20%. Las equivalencias también se las doy para que ustedes puedan hacer sus cálculos y puedan revisarlo y si en algo podamos compartir posteriormente, encantadísima de poder discutirlo con ustedes, porque estos son los puntos críticos que muchas veces no se tocan en el tema de nutrición parenteral. Hablamos muchas generalidades, pero cuando vamos al campo tenemos una gran dificultad en este tipo de conversiones, en el momento de evaluar la prescripción. Básicamente nosotros farmacéuticos somos responsables de esta estabilidad y quienes rompen esta estabilidad son estos electrolitos que tienen carga divalente como magnesio, calcio, fósforo, entonces hay que prestar mucha atención. En cuanto al sulfato de magnesio, su presentación al 20% viene en ampollas de 10 mililitros, todos los conocemos. Son 2 gramos de sulfato de magnesio heptahidratada
como iones de magnesio 1.62 miliequivalentes por mililitro, y como iones de sulfato 1.62 miliequivalentes por mililitro. El médico o el paciente no es que requiere iones de sulfato, te requiere iones de magnesio, ¿ok? La fórmula, acá tenemos volumen de sulfato de magnesio al 20%, debo saber cuáles son los requerimientos por miliequivalentes por kilogramo, multiplicado igual por el peso del paciente entre la concentración de este electrolito. De esa forma voy a hallar el volumen del sulfato de magnesio al 20%. Si tengo al 10, también al 10%, y los requerimientos van a ser los mismos, pero sí me va a variar el volumen. Bien, esto vendría a ser algunos aspectos del electrolito. Lógicamente, podríamos hacer ejercicios tras ejercicios, hacer los cálculos, porque es la parte fuerte de nosotros farmacéuticos. Todo lo que hemos hablado respecto a las equivalencias, a los cálculos en volúmenes, a las formas de presentación, aportes calóricos, finalmente, ¿en qué se resumen? De que todo esto en un contexto, en un contenedor único vamos a mezclar. ¿Se imaginan todo lo que ya venimos hablando? Carbohidratos, como la dextrosa, proteínas, como los aminoácidos, lípidos, y a eso sumamos el sodio, potasio, magnesio, calcio, el zinc, las vitaminas, todos estos componentes, todas las reacciones que puedan ir generándose en todo ese sistema. Es por eso que estamos acá los farmacéuticos, para poder garantizar esas soluciones estériles. Es un riesgo si no prestamos atención, por ejemplo, en algunos parámetros farmacéuticos relacionados a los electrolitos. Hablamos del factor de precipitación. Este es el punto álgido que todos dicen, ¿cómo se halla el factor de precipitación? Pues bien, acá está la fórmula del factor de precipitación. Este factor de precipitación sobre todo se va a dar con dos componentes que son muy riesgosas dentro del sistema, fósforo y calcio. Esto se solucionaría si trabajáramos con fósforo orgánico, pero a la fecha tenemos en el mercado fósforo inorgánico como fosfato de potasio. ¿Bien? Este parámetro sirve para determinar si la proporción de calcio y fósforo inorgánico en la mezcla es segura. Su resultado es correlacionada con la concentración final, que está expresada en porcentajes. Pero esto va ligado aquí a la proteína, la concentración de proteína. Inicialmente vimos cómo se obtiene la concentración de la proteína, pues bien acá se aplica. Si el factor de precipitación que se va a hallar bajo esta fórmula, ahí estamos hablando de requerimiento de calcio en unidades por kilogramo más requerimiento de fósforo en unidades por kilogramo, todo esto se va a dividir entre el volumen total, mililitros de calcio, menos volumen de calcio mililitros, más volumen de fósforo mililitros, todo esto por 100. Este factor de precipitación debe ser menor de 3 para pacientes adultos y este menor de 2 para pacientes neonatos y pediátricos. Estas unidades, según el caso, pueden ser milimoles o miliequivalentes. Cuando digo unidades en kilogramos, unidades, me refiero, puedo poner milimoles o puedo poner miliequivalentes. Al final, lo que tengo que ver es este resultado. Este parámetro del factor de precipitación es el álgido, es lo fuerte, es en la verificación de las prescripciones. Pues bien, analicemos bien, veamos bien todos estos aspectos farmacéuticos para poder llevar a cabo una buena verificación de la prescripción, garantizar la estabilidad de la solución de nutrición parenteral y hacer de que este producto final que llega al paciente no tenga ningún riesgo.